¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Este es el programa de educación en línea de Liceo Los Santos. Vamos a continuar con el tema de desarrollo de triángulos rectángulos mediante razones trigonométricas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hallar los valores de los ángulos del triángulo, los valores de los ángulos internos y de los lados. Muy bien, empezamos con la parte más sencilla, el lado. Vamos a seguir con la resolución de triángulos rectángulos. ¿Y qué consiste la resolución de un triángulo rectángulo? Saber el valor de sus lados y de sus ángulos internos. En este triángulo nos falta un solo ángulo interno, que podemos llamar beta, y lo hallamos de manera muy sencilla. Recuerden que la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo es 180. Por lo tanto, si sumo beta más 37 más este ángulo, que sabemos que es el ángulo recto, más 90, debe darme 180 grados. Por lo tanto, beta es, despejando, 37 pasa a restar y 90 también, me da que beta es 53 grados. Muy bien, sigamos resolviendo el triángulo. Ya tenemos que el valor del ángulo que me faltaba es 53. Ahora hallemos los valores de X y Y. ¿Cómo lo trabajamos? Voy a tomar como referencia el ángulo que me dieron al inicio, que es 37 grados. Voy a nombrar los lados notables del triángulo. Frente al ángulo de 90 grados, recuerden que tenemos la hipotenusa. Frente al ángulo de referencia con el que vamos a trabajar ahora, que es 37 grados, frente a ese ángulo tenemos lado opuesto y el que me queda es lado adyacente. Muy bien, ya tenemos definidos cuáles son el opuesto, la hipotenusa y el adyacente. Solo nos queda decidir con cuál empezar. No importa cuál inicien, lo importante es empezar el trabajo. Bien, vamos a trabajar con X. Yo sé que X es mi lado adyacente, me dan el ángulo de 37 grados, ese es mi ángulo de referencia, aunque allí el otro, vamos a trabajar con el de 37. Y tenemos el valor de 12, que es la hipotenusa. Tenemos las tres funciones trigonométricas que aparecen en su calculadora. Busquemos aquella que diga lado adyacente e hipotenusa. Veamos. La primera dice el lado opuesto con hipotenusa, no me sirve. La segunda dice el lado adyacente e hipotenusa, que son lo que necesito y lo que tengo. Así que vamos a trabajar con coseno. Pongo coseno del ángulo, en este caso el ángulo de referencia con el que estamos trabajando es 37, es igual a mi fórmula que me dice, en el numerador va el lado adyacente, la adyacente es X, en el denominador va la hipotenusa es 12, y lo que hacemos es despejar. Como tengo que despejar la variable X, debo enviar este elemento al otro extremo. Si esto está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y queda 12 coseno de 37 es igual a X. Muy bien, ya tenemos la primera parte. Usemos la calculadora. Hagamos este cálculo que es bastante sencillo. 12 coseno de 37. Cerramos paréntesis. Tiene que fijarse que en la pantalla aparezca degree, que significa grados sexagesimales, y la respuesta es 9.58. Tenemos que X es igual a 9.58. Ya tenemos la primera expresión, lo reemplazamos, 9.58. Muy bien, continuamos. Tenemos entonces 53 grados, 9.58, nos falta Y. Ya habíamos definido que como estaba frente al ángulo de 37 grados, este era el lado opuesto, y tenemos la hipotenusa. Ok, anotamos siempre la información. Vamos a trabajar con el ángulo de 37 grados. Yo necesito Y, que es el lado opuesto, y tengo 12, que es la hipotenusa. Podría usar tal vez 9.58 si deseo. Trate siempre de trabajar con la información que les dan, porque generalmente es un valor exacto. El de aquí recuerden que cortamos decimales, así que lo ideal es trabajar con el valor que ya le dieron como información adicional en el dibujo. Bien, ahora tenemos que buscar una de las tres expresiones que trabaje con lado opuesto y con hipotenusa. Empezamos. Lado opuesto a hipotenusa, la expresión con la que vamos a trabajar, mi razón trigonométrica, es la función seno. Colocamos seno de mi ángulo, que es el que estoy trabajando, 37 grados, es
¿Qué me dice mi fórmula? Debo dividir el lado opuesto, que está representado con la letra Y, sobre la hipotenusa, que es 12. ¿Ok? Toca despejar. Como lo hicimos hace un rato, este 12 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? A multiplicar. Perfecto, entonces me va a quedar 12 seno de 37 es Y. Nuevamente usemos la calculadora. Tenemos 12 seno de 37 grados y eso me da 7.22. Y es igual a 7.22. Y ya tenemos todos los valores del triángulo. Sus tres ángulos, obviamente saben que esto es 90, y los 3 lados. Sencillo, ¿verdad? Solo deben reconocer y trabajar en base a la tablita que tienen a la mano qué fórmula trigonométrica utilizan y despejar una ecuación sumamente fácil. ¿Ok? Hagamos otro ejercicio. Empiecen ustedes, por favor. Encuentren el ángulo que falta. Muy bien. Puedes llamarla de la manera que guste. Puedes utilizar beta, puedes utilizar alfa, puedes utilizar gamma, no hay problema. Pero recuerden, la suma de los tres ángulos internos del triángulo, 90 más 42, debe darme 180. Pueden hacer mentalmente el resultado, no hay ningún problema, o despejarlo como ecuación, menos 90 menos 42, y el ángulo beta es 48 grados. Y lo reemplazamos, ¿ok? Ya tenemos la primera parte. Ahora, nombremos los lados del triángulo en función del ángulo de referencia que me dieron. Voy a trabajar con 42. No olviden, frente al ángulo de referencia yo tengo el lado opuesto. Frente al ángulo de 90 grados siempre va a estar la hipotenusa y el que me queda es el adyacente. Ya con eso podemos empezar a trabajar. Decidamos con cuál empezar. Recuerden, no importa cuál elijan. Vamos a empezar con X. X es mi hipotenusa del ángulo con el que estoy trabajando, es de 42 grados, y tengo como información 15, que es lado adyacente. En las tres expresiones voy a buscar en donde aparezcan estas dos medidas, la hipotenusa y el lado adyacente. Vamos el primero, dice lado opuesto a hipotenusa se rechaza. El segundo dice lado adyacente e hipotenusa. Aunque no esté en el orden que veo aquí, no hay problema. En esta función o en esta razón trigonométrica aparecen los dos lados, lo que necesito y lo que tengo, así que usaremos esa expresión. Tenemos coseno de 42. Esto es importante. El orden que debe ir aquí es el orden que aparece en la fórmula. ¿Sí? Me dice el lado adyacente, busco cuál es el lado adyacente y pongo 15. Me dice pongo en el denominador hipotenusa. La hipotenusa es X. Y resolvemos. No olviden algo muy importante. La variable está en el denominador. Yo les enseñé a despejar de una manera sencilla, intercambiando los términos. Y esto será X es igual, se intercambia, me queda 15 en el numerador y este coseno de 42 pasa al denominador. Es bastante fácil. Cuando la variable está en el denominador y lo dejamos y deseamos despejar, intercambiamos los valores. Muy bien, usemos la calculadora. Podemos usar línea de fracción si deseo, 15, mover con el cursor y colocar coseno de 42, cerrar paréntesis y tener la respuesta, 20.18, o podemos hacerlo normalmente, 15 dividido para coseno de 42. Cierro paréntesis y sale lo mismo, 20.18. Como gusten pueden trabajar. Entonces X es igual a 20.18 unidades. Yo enseguida coloco en el dibujo el valor que yo tengo y obtuve. Continuamos. Veamos, recordemos, esto vale 48, esto vale 20.18 y me falta el valor de Y. No olviden, frente al ángulo de referencia que me dieron, es el lado opuesto. Frente al ángulo de 90 grados es la hipotenusa que acabé de hallar y me queda el lado adyacente. Nuevamente, escribimos la información y lo que necesitamos. Tengo mi ángulo de referencia que es 42 grados.
Ahora me hace falta solamente Y, que es el lado opuesto. Me dieron desde un inicio 15, que es el lado adyacente. Voy a buscar entre estos tres cuál trabaja con lado opuesto y con lado adyacente. Veamos. El seno de alfa, lado opuesto a hipotenusa, no me sirve. Coseno de alfa, lado adyacente tengo, pero el sobre hipotenusa tampoco me sirve. Y me queda tangente, lado opuesto y lado adyacente. Entonces escribo, tangente de 42 es igual. La fórmula me indica siempre el orden. Lado opuesto es Y sobre lado adyacente, que es 15. Despejamos. No lo olviden, este 15 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y me queda 15 tangente de 42 es igual a Y. Calculadora, 15 tangente de 42. Cerramos paréntesis y esto me queda 13.51. ¿Por qué 51? Porque el tercer decimal es mayor o igual que 5. Por lo tanto, Y es igual a 13.51. Ya tenemos resuelto todos los lados del triángulo. Sencillo, ¿verdad? Deben tener claro cómo despejar la variable y el resto es bastante fácil. La tablita siempre la van a tener a la mano, la pueden tener impresa o anotada. Veamos algo un tanto distinto. En este tengo dos triángulos, pero me piden exclusivamente hallar X y Y. Cuando tenemos este tipo de ejercicios no hay que hallar toda la información del triángulo, solo exclusivamente aquello que se les pide. Entonces empecemos. Primero voy a trabajar con el triángulo de la izquierda. ¿Por qué? Porque tengo más información. Tengo el ángulo y tengo uno de los lados y con eso puedo hallar X. Veamos. Tengo 27 grados. Tengo que esto vale 100 y esto es 6. Tenemos una enorme ventaja, solo me piden una variable, no me hablan del otro ángulo, no me hablan del otro lado, así que nos dedicaremos exclusivamente a hallar lo que se nos pide. Frente al ángulo en 90 grados tengo la hipotenusa, debo igual nombrar los lados. Frente al ángulo con el que voy a trabajar tengo el lado opuesto y el que me dan es el adyacente. Tengo que buscar, trabajando con el ángulo de 27 grados, cómo hallar X, que es mi lado opuesto, utilizando 100, que es el lado adyacente. ¿Cuál de las tres funciones me sirve? Veamos. Díganme ustedes cuál. ¿Acaso la función seno? No. Ok, muy bien. No, porque trabaja con lado opuesto y con hipotenusa. Yo no tengo hipotenusa aquí. La función coseno no, porque trabaja con adyacente y con hipotenusa, y eso no lo tengo tampoco acá. Me queda solamente tangente. Entonces tengo tangente de 27 grados, mi fórmula me dice lado opuesto, que es X, sobre adyacente, que es 100. Despejemos. Este 100 que está dividiendo pasa a multiplicar y esto me queda 100 tangente de 27 grados es igual a X. Veamos cuánto queda en su calculadora. 100 tangente de 27 y eso me da 50.95. Muy bien, ya tenemos el valor de X, lo reemplazamos. Esto me queda 50.95. ¿Qué vamos a usar? Esta información en la resolución del triángulo que está a la derecha. Entonces copien, revisen qué hicimos. Recuerden, trabajamos con el triángulo que teníamos mayor información y con eso resolvemos el siguiente. No es necesario hallar los demás ángulos, no es necesario hallar los otros lados, basta con encontrar exclusivamente aquello que nos pide el ejercicio. Muy bien, ya tenemos resuelto el triángulo de la izquierda. Ahora veamos qué pasa con el de la derecha. Reemplacemos los valores. Tenemos el ángulo de 90 grados, esto es 50.95, 43 grados, esto es Y. Aquí tenemos ángulo de 90 grados, al frente la hipotenusa, el ángulo de referencia, el lado opuesto que no lo tengo y no me lo piden, pero igual necesitamos nombrarlo como referencia, y el que me queda es el lado adyacente. Muy bien, entonces tenemos el ángulo de 43 grados, necesito Y, que es la hipotenusa, y me dan
50,95, que es el lado adyacente del triángulo que está con azul. Me olvido del triángulo que está con negro, ya eso fue otra expresión para sacar los lados según el ángulo de referencia de 27. Ahora vamos a trabajar exclusivamente con el triángulo que tiene como ángulo 43. ¿Qué función trabaja con hipotenusa y con lado adyacente? ¿Cuál de las tres? ¿Ya lo tienes? Perfecto, coseno, ¿no? ¿Por qué coseno? ¿Por qué? Porque tengo el lado adyacente, necesito hipotenusa, esa función me sirve. La otra no, porque es lado opuesto que no tengo que ver con él, al igual que la tangente. Se pueden ir buscando y eligiendo o ir descartando uno por uno. Empezamos. Coseno de 43 grados es igual a... Mi fórmula me dice, el lado adyacente va en el numerador, 50,95. Hipotenusa va en el denominador, y, y despejamos. Recuerden, cuando la variable está en el denominador, se intercambian los elementos y me queda y igual a 50,95 sobre coseno de 43. Resolvámoslo. Tenemos 50,95 dividido, recuerden que también podemos utilizar notación de fracción, para coseno de 43, cerramos paréntesis y esto me queda 69,67. La respuesta es 69,67. Entonces el valor de y 69,67. Ya tenemos los resultados. Bastante fácil, ¿verdad? Resolvamos. Empecemos con el triángulo que presenta mayor información. ¿Cuál de los dos es? ¿El que está con verde o el que está con negro? Muy bien, el triángulo con negro, porque tengo un lado y un ángulo. En el de acá no podríamos resolverlo porque tengo dos incógnitas y solo un solo valor conocido. Así que empezamos con el triángulo de negro. Veamos. Ángulo de 90 grados, tengo X, tengo 10, este ángulo es 35 y hallemos única y exclusivamente lo que nos piden. Entonces veamos. Frente al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Yo sé que frente al ángulo que me dieron como referencia es el opuesto y el de 10 que tengo aquí es el adyacente. Muy bien. ¿Cómo trabajamos? Yo digo y escribo siempre, voy a trabajar con el ángulo de 35 grados. Necesito, pongo primero lo que me hace falta, X, que es la hipotenusa, y pongo lo que tengo, 10, que es el lado adyacente de ese triángulo, y busco cuál de las tres trabaja con la hipotenusa y con el lado adyacente. ¿Cuál sería? Perfecto, coseno de 35 por fórmula es lado adyacente sobre hipotenusa, 10 sobre la hipotenusa que es X. Ahora, si no notaron, revisemos. La primera, función seno es lado opuesto con hipotenusa, no me sirve porque no tengo el lado opuesto, tengo que tener al menos uno de los dos valores. Desconozco el lado opuesto, desconozco hipotenusa, queda descartado. Coseno, lado adyacente, vale 10, hipotenusa es lo que necesito, por eso escogimos la función coseno. ¿Por qué no tangente? Lado opuesto no conozco, ¿sí? Y no es lo que necesito hallar. Me piden hallar la hipotenusa, por eso no trabajé con esta expresión. Bien, despejemos. No olviden cómo trabajar este tipo de expresiones. Se intercambian los elementos cuando la incógnita está en el denominador y esto sería 10 dividido para coseno de 35. Calculadora en mano, chicos, a trabajar. Tengo 10 dividido para coseno de 35 y eso me da 12,21. Puedo también haber utilizado notación de fracción. Recuerden, puedo haber colocado 10 y en el denominador poner coseno de 35. Como gusten, la respuesta es la misma, 12,21. El valor de X es 12,21. ¿Ok? Ya tenemos cómo avanzar con el siguiente triángulo. Resuelvan ustedes, por favor. Pausen el video y después comparamos. Veamos. Tenemos qué cosa, escribamos la información. Y, el ángulo de 90 grados, esto sabemos que vale 12,21, me da como ángulo 25 y necesito trabajar el valor de y. Nombremos los lados. Frente al ángulo de 90 grados, hipotenusa.
frente al ángulo con el que me piden trabajar es del lado opuesto y esto me queda adyacente. Anoten siempre la información. El ángulo primero, voy a trabajar con el ángulo 25 grados. Lo que necesito hallar, necesito Y, que es el lado opuesto. Y tercero, lo que conozco, me dieron en el dibujo o ya lo calculé. En este caso sería 12.21, que es mi lado adyacente. Y el resto es elegir cuál de las tres tienen que utilizar. Tangente. ¿Por qué tangente? Porque tangente trabaja con lado opuesto, que es lo que necesito, y lado adyacente que tengo. No me sirven las anteriores, ¿por qué? No tengo la hipotenusa, así que no debo trabajar con ellas. Entonces sería tangente de el ángulo con el que estoy trabajando. Por eso es importante anotarlo. 25 es igual a mi fórmula, lado opuesto. El lado opuesto sobre adyacente dice mi fórmula. Lado opuesto, siempre miren por favor la fórmula. Y sobre el lado adyacente 12.21. Despejamos. Esta expresión pasa a multiplicar y yo tengo 12.21 por tangente de 25 es igual a Y. Por lo tanto, Y vale, usemos la calculadora, 12.21 tangente de 25 igual 5.69. Y ya tenemos la respuesta, 5.69. Perfecto. ¿Vieron lo sencillo que es? Es cuestión de ir trabajando con el triángulo adecuado, donde tengan mayor información. Siempre necesitan mínimo 2 datos para poder resolver el resto de los elementos. Suerte chicos a trabajar con el deber. Nos vemos.